Hola a todos, saludamos a todas las personas que están conectadas hasta ahora con nosotros. Al momento tenemos 280 participantes, les damos la bienvenida. Mi nombre es Ana María Leaño, hago parte del programa de egresados de la Universidad de los Andes, unidad que está a cargo de este proyecto de talleres y charlas gratuitas para sus egresados y allegados. Sabemos que estamos viviendo un tiempo distinto, que nos cambió de manera abrupta nuestras rutinas y nos obligó a adaptarnos a nuevos hábitos y espacios. Por eso, hoy tenemos la charla Cuida tu salud mental en época de crisis e incertidumbre. Para ser coherente con lo que hoy nos va a enseñar Diana, nuestra experta invitada, y no extender mucho nuestro tiempo frente a la pantalla, quiero contarles que la duración total de esta charla es de 1 hora, tiempo en el cual habrá momento para responder a sus preguntas. Diana va a tocar 3 temas: cambios en el modo de relacionarnos, cambios en nuestras rutinas y cambios en nuestras expectativas. Al cierre de cada bloque temático habrá un momento para responder sus inquietudes. Por favor, ubiquen desde ya el icono de preguntas y respuestas que está en la parte derecha y superior de sus pantallas. Por ahí pueden mandar todas sus inquietudes. Nuestra experta de hoy es Diana Agudelo, directora del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes. Ella es psicóloga de la Universidad de Antioquia, especialista en psicología clínica de la Universidad del Norte y doctora de la Universidad de Granada en España. Diana, buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los que están conectados y se van a ir conectando a lo largo de este ratito. Gracias por la acogida. Sin lugar a dudas, pues toda esta dinámica nueva nos ha confrontado con otras maneras de ser y de funcionar y pues eso ha propiciado espacios tan interesantes como este, que tengamos ocasión de reunirnos a pesar de tantas distancias geográficas y a pesar a veces de tantas imposibilidades que la evidencia muestra que son más de la mente que de la realidad. Entonces, pues yo quiero efectivamente, como lo decía Ana María, charlar un ratico con ustedes, intentando, uno, garantizar que vamos a mantener la atención y nuestra mente a esta hora, después de que muchos de nosotros hemos estado delante del computador desde las 7 de la mañana, pues ya está cansada y requiere un ejercicio distinto que le permita conectarse de manera diferente y procesar la información. Y dos, pues seguramente ya hay una saturación también de información, de tal suerte que seguro va a tener mucho más sentido que abramos un espacio para compartir sus inquietudes y dentro de lo que yo pues humildemente pueda responder, intentaré hacerlo de la mejor manera. Pues como les decía Ana María, hoy pensé que era una buena idea dividir esta conversación en relación con la salud mental alrededor de 3 temas importantes. Uno de ellos es cómo lo que estamos viviendo, este desafío mundial al que estamos abocados, ha logrado un cambio en el sistema de relaciones. Y cómo eso, de alguna manera, pues también suscita una serie de desafíos para nuestra manera de afrontar esos encuentros y esas posibilidades de relación. Entonces, pues lo primero que tendríamos que decir es cuando nos imaginamos que nuestras posibilidades de saludarnos con un beso, con un abrazo, fueran a ser sustituidas con tanta prontitud por el saludo del codo, por una mirada, por una sonrisa, y que fuéramos a prescindir de un contacto físico que hemos sostenido como especie pues hace tanto tiempo. El otro día estaba leyendo, por ejemplo, cómo la práctica de saludar con la mano es una práctica que se extiende incluso hasta a la Edad Media y parece que era una forma cortés a través de la cual se manifestaba, por ejemplo, un acto abierto y limpio. Cuando la persona ofrecía su mano, estaba claramente indicando, por ejemplo, que no estaba armada y que era un contacto seguro para la persona a la que estaba intentando saludar. Pues esa práctica de saludarnos de mano hoy es probablemente una de las amenazas más importantes que tenemos frente a la posibilidad del contagio.
Y siendo una práctica tan extendida, pues hemos aprendido a sustituirla y a encontrar otras maneras de comunicación. Entonces, lo primero en ese sentido que quería compartir es cómo en tan poco tiempo hemos logrado aprender y construir otros códigos de relación, desde el saludo hasta la forma de contacto en general. Y esto, ¿por qué se puede volver una fuente de preocupación y cómo nos cuidamos frente a eso? Voy a conectarlo con algo que voy a hablar más adelante, luego me detengo, pero, por ejemplo, decir que en todo este asunto de estar en casa, de pasar mucho tiempo en familia, mucho tiempo que el que solemos pasar habitualmente, pues esas formas de relación también se modifican. Yo no tengo hijos, pero si tuviera hijos sería la más abrazadora, la más besadora, la más mimosa. Y pues esta realidad nos está poniendo. Vive alguien que está acostumbrado a ese contacto físico permanente o frecuente, por lo menos, esta serie de restricciones. Ahí hay una consideración pues importante. Ese sistema o esa manera de relacionarnos se ha visto modificada no solo por el contacto físico, sino también pensemos hoy, al día de hoy, con cuántas personas hemos hablado y cómo lo que hace que estamos viviendo este periodo de aislamiento físico, no aislamiento social, en este periodo de aislamiento físico, cómo hemos incrementado nuestras interacciones con otras personas. Y hemos incrementado esas interacciones a través de videollamadas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí en lo particular me ha pasado que lo que hace que iniciamos este periodo, he hecho más videollamadas de las que había hecho en toda la vida. Y además videollamadas para cosas que antes no hacía. Por ejemplo, una videollamada para compartir el almuerzo con alguien con quien no me puedo ver de manera presencial. Por ejemplo, una videollamada para saludar a mis papás que están en Medellín. Pues normalmente hacía una llamada de teléfono y normalmente cuando tenía mucha morriña, pues cogía un avión rápidamente y me iba porque tenía ganas de llegar a cenar a la casa con ellos. Caprichos que a veces nos podemos dar. Pues esta nueva dinámica nos ha llevado a establecer un sistema de vínculos y de relaciones diferentes. Vínculos de solidaridad, por ejemplo, muy interesantes que se ven manifestados en los mensajes de WhatsApp o a través de las distintas redes que solemos compartir con las personas que son importantes o significativas para nosotros. Eso, por ejemplo, ha cambiado. Ha cambiado nuestra forma de relacionarnos con nuestros equipos de trabajo. Probablemente tenemos las mismas reuniones, incluso más. Yo puedo decirles que tal vez en las últimas semanas he tenido más reuniones que en lo que hace en todo el tiempo que llevo trabajando en la universidad. Y cómo hay una relación diferente con esos compañeros de trabajo cuando ese canal está mediado pues, por una plataforma que también ha sido desafiante. Ha sido desafiante, ahorita nos reíamos haciendo una prueba al inicio, por ejemplo, en términos como la disciplina que nos impone frente a una reunión. ¿Disciplina en qué sentido? Pues nunca en una reunión hay tanto silencio como el silencio que hay, por ejemplo, en este momento. Y eso obedece a que hay unas formas de comunicación o que tienen un código que implica que tengamos que cerrar nuestro micrófono porque si no sería muy difícil sostener una conversación. Con mis estudiantes yo lo he visto en nuestras aulas virtuales. Se ha aumentado la participación y en la semana pasada hice una encuesta con ellos preguntándoles a qué se debía y me sorprendieron muchas respuestas. Por ejemplo, estudiantes que me dicen que se sienten más cómodos porque no se sienten tan expuestos cuando lo hacen a través de una plataforma digital. Eso, por ejemplo, abre una serie de posibilidades para la investigación y para la comprensión de otras maneras y otras formas de relación que sin lugar a dudas pues se nos están imponiendo en esta coyuntura. Pero
esa forma de relación también puede suscitar afectaciones de muchos órdenes. Afectaciones como la angustia o la preocupación que siente alguien porque no alcanza a devolver las llamadas o a responder todos los mensajes que tiene el WhatsApp y que habitualmente no son tantos. En un día común y corriente, pues no habla con tantas personas, ni hace tantas citas para tomar un café, para almorzar, para desayunar, para tomarse una cerveza. Entonces, la administración de esta nueva forma de relación, pues también supone un desafío. Supone un reto, por ejemplo, cómo se afecta nuestro estado de ánimo cuando, por ejemplo, por esta condición, nos vemos sometidos a estar separados de las personas que más amamos. Y cómo eso, esa paradoja es tan interesante, pero difícil de asumir emocionalmente. Racionalmente, por ejemplo, podemos entender que una manera de protegernos es separarnos. Eso racionalmente lo sabemos. Si todos estamos juntos en casa, aumentamos la probabilidad de contagiarnos al mismo tiempo, pero si nos separamos, puede que disminuyamos la probabilidad de contagio o de contagio simultáneo. Entonces, hay una paradoja en términos de la cercanía versus la distancia en relación con la posibilidad de volver a encontrarnos. Y esto para mucha gente supone pues, ansiedad, supone preocupación por esa sensación de incertidumbre de por cuánto tiempo más va a durar. Escuchamos los medios de comunicación y nos dan unas informaciones que a veces son alarmantes, que otras veces son preocupantes, que algunos las puede ver exageradas, ¿sí? Entonces, esta avalancha de expresiones afectivas o de formas de comunicarnos que probablemente antes no teníamos, también se vuelve una fuente importante de estrés en relación con el manejo y la administración de todas esas relaciones. Yo me preguntaba, por ejemplo, en mi vida cotidiana, ¿a cuántas personas en verdad yo puedo ver cada día? Para tomarme un café, para desayunar, para almorzar. Pues claramente solo almuerzo una vez, solo desayuno una vez, empiezo a restringir las posibilidades de ver gente. Y sin embargo, lo que hace que esta dinámica ha comenzado, tengo una agenda social que es casi tan activa como la agenda laboral. Y entonces lo que me pregunto es, ¿qué nos había pasado antes? ¿O qué es lo que esta oportunidad nos está abriendo en términos de las relaciones? ¿Por qué podíamos antes aplazar o no veíamos necesario ni importante necesariamente expresarle a las personas que son significativas para nosotros, que las amamos, que las echamos de menos, que queremos correr a abrazarlas? Pues eso muchas veces no lo hacemos porque lo consideramos una obviedad o porque consideramos que está ahí a la vuelta de la esquina y que es una posibilidad que siempre tenemos abierta, y esta realidad nos está mostrando la perfecta finitud de las alternativas y de las posibilidades, lo cual no tiene por qué ser abrumador, puede ser perfectamente bello e importante. Y ahorita les voy a recomendar un texto que me parece muy bonito a propósito de eso. Se ha cambiado nuestra manera de relación. Yo no sé si ustedes se han percatado cuál es el vínculo que tienen en este momento con las personas que tienen más cerca de sus casas. Esto es sus vecinos, los vigilantes, los porteros, las señoras que nos ayudan con los oficios, con la limpieza de los edificios, por ejemplo. ¿Ha cambiado nuestra relación? Ha cambiado nuestra relación con la persona de la tienda, de barrio, donde vamos a comprar las cosas que nos hacen falta, con el conductor de taxi que tomamos para ir a un determinado sitio. Hay unas relaciones distintas con la gente que vemos por la calle. Gente que incluso antes probablemente podía pasar perfectamente desapercibida para nosotros y ahora no lo es. Esta mañana, a propósito, me asomé por mi ventana con ganas de ver un humano que no sea solo a través de la pantalla. Y me sorprendí porque tengo una casa preciosa enfrente de la mía
Y jamás me había dado cuenta que en esa casa vivían personas, porque esa casa siempre estaba cerrada y para mí era todo un enigma qué ocurría ahí. Pues a esa señora que estaba esta mañana regando el jardín, la había visto infinitas veces y no tenía ni idea que era mi vecina, que es la señora que vive enfrente de mi casa. Entonces, creo que esta coyuntura también nos ha ayudado a encontrarnos de una manera distinta con esos otros seres humanos que tenemos alrededor. Y por eso yo creo que esa es una gran oportunidad para aprender y concentrarnos también en lo esencial, en lo fundamental del encuentro con el otro, en la gran riqueza que es tener a alguien al lado, que es un asunto que no valoramos tanto y que incluso se puede volver a veces hasta eh, pesado, o cuando vivimos en ciudades agobiantes, pues es algo que incluso puede volverse aburrido o incómodo, y en estas circunstancias adquiere un valor distinto. Han cambiado nuestras formas de relaciones y creo que esas formas de relacionarnos han cambiado y han venido para quedarse. No sé si sobre este primer punto quisieran que charláramos, hay algún comentario, hay alguna pregunta. Eh, no sé si tenemos alguna participación por allí. Sí, Diana, muchas gracias. Bueno, por el momento tengo una pregunta aquí que es de Laura Lemos. Ella dice, la mayoría de mis relaciones están a distancia y la situación me ha generado querer aislarme de esas personas que son mis seres más queridos. ¿Cómo puedo manejar eso? Bueno, pues hay en esta situación muchas reacciones. Una también es la reacción del aislamiento. Así como yo describí la reacción de el acercamiento y la búsqueda de compañía a través de las formas virtuales, también el aislamiento ha sido una reacción que se ha venido estudiando. Y olvidé decir eso al principio, pero a propósito de la pregunta de Laura, me parece muy importante señalarlo, y es que en todo caso tenemos que partir del principio de que las reacciones que estamos teniendo son reacciones normales ante situaciones anormales. Lo anormal es la situación, no es la manera como lo estamos afrontando. Cada uno de nosotros despliega una serie de recursos emocionales, cognitivos, comportamentales, que están basados fundamentalmente en la historia y la experiencia. A veces el aislamiento, Laura, por ejemplo, tiene una función adaptativa preciosa. Aislarse es una forma que tenemos los seres humanos de buscar recuperar control cuando sentimos que las situaciones que están afuera son desbordantes y hemos perdido el control. Y creo que de alguna manera esta situación de la amenaza de la pandemia nos ha confrontado con esa pérdida de la ilusión de control, porque en últimas lo que tenemos puramente es ilusión de control. Entonces, claro, cuando hemos perdido el control sobre la manera de movilizarnos por los espacios que habitualmente visitamos, cuando hemos perdido control sobre el tiempo en términos de cuánto más van a durar estas medidas, qué otras medidas vienen, cuando no tenemos control acerca de si vamos a contagiarnos o no, pues esa sensación nos genera mucha incertidumbre, y aislarse es una manera en la que a veces recuperamos el control sobre lo que en este momento sí tenemos control, que es nuestra propia vida y nuestro propio comportamiento. No tenemos control sobre la posibilidad de contagiarnos o no, pero sí tenemos control sobre las medidas para prevenir el contagio, para disminuir el riesgo de que esto ocurra, como el lavado de manos, como la limpieza de las superficies y de las cosas que tocamos habitualmente, como la interacción a cierta distancia con las personas, como el cuidado con toser o estornudar delante de alguien. Entonces, aislarse puede ser una manera de recuperar control y suele ser una reacción temporal. Ahora, ¿qué puedes hacer? Pues lo que puedes hacer es, uno, trata de pensar qué es lo que a ti te mueve en este momento a la sensación de la distancia y del aislamiento. Te genera angustia, te da miedo, te asusta, no quieres que tus seres queridos vean
¿cómo estás? ¿Quieres protegerte? Esas serían como las primeras preguntas como para intentar saber a qué se refiere esa sensación, pues como de aislamiento a la que tú te refieres. Es una situación normal y va a ir pasando. Y una buena manera en la que si tú quieres salir de ese aislamiento, una buena manera que puedes empezar a usar es, empieza por los acercamientos a las personas con las que te sientes más cómoda, para que también vayas descubriendo qué es lo que te dificulta pues como esa interacción. Hay una persona que está preguntando aquí en el chat sobre la diferencia entre el aislamiento social y físico. Mire, los epidemiólogos han hablado mucho en epidemiología el concepto es aislamiento físico, pero en realidad, o aislamiento social, pero en realidad a lo que nos estamos refiriendo es aislamiento físico. ¿Por qué? Porque en las interacciones sociales las estamos manteniendo de unas maneras distintas. El aislamiento físico se refiere a la toma de distancia física, corporal, de contacto, que es la que está indicada para disminuir las posibilidades de contagio de una manera escalonada. Muchas gracias, Diana. Tenemos otra pregunta, pero antes quisiera recordarle a todos los asistentes que vamos a canalizar las preguntas a través del chat, escribiéndole al usuario preguntas y respuestas, y vamos a tener varios bloques de preguntas. Entonces, no se preocupen si su pregunta no llega a ser resuelta en este momento. Bueno, esta pregunta es de Jorge Aponte. Él dice, salir de esta crisis nos puede exigir 15 años, semejante a la recuperación de la crisis de 2008. Eso hay que hablarlo. ¿Cómo ser cálido siendo distante? Ok. Lo que pasa es que yo creo que estamos pensando como en los impactos. Yo creo que la pandemia en general y la situación actual nos pone en escenarios de corto, de mediano y de largo plazo. Sin lugar a dudas, cuando planteas lo de nos vamos a demorar 15 años en recuperarnos, yo pienso que hay unos impactos de largo plazo, como claramente serán los impactos económicos, por ejemplo, ¿cierto? Pero yo creo que también la crisis va a tener ciertos plazos en la resolución de distintos momentos. Por ejemplo, claramente va a bajar la curva de contagio y en la medida, por ejemplo, que los científicos vayan descubriendo las vacunas, pues se va a reducir el abrumador contagio que tenemos en este momento. Entonces, de esa crisis de la expansión del virus, seguramente vamos a salir en menos tiempo. Y tienes razón, de esas cosas tenemos que hablar y es uno de los temas que seguro tenemos que abordar de cara a toma de decisiones que nos toca ir haciendo. Tomas de decisiones en relación, por ejemplo, con la reorganización de nuestra economía dentro de lo que podemos controlar en este momento. Por ejemplo, esta situación de estar en casa, por ejemplo, también nos ha enfrentado con realidades como darnos cuenta que podemos vivir con menos cosas de las que habitualmente vivimos, que podemos hacer una distribución de los gastos distinta de la que habitualmente tenemos. Y eso, antes de que ocurriera esta cuarentena, muchos ni siquiera nos la habíamos planteado. No nos habíamos imaginado que pudiéramos restringirnos en algunos gastos que terminan siendo, pues, digamos, lujos o cosas que disfrutamos mucho y que está bien que las podamos tener, pero que también podemos prescindir de ellas y no pasa nada, además de que nos pueda generar alguna suerte de incomodidad. Entonces yo creo que sí tenemos que plantearnos, tienes toda la razón, cuál es como el plan que vamos a seguir para ir enfrentando estos desafíos. Pero, y lo voy a retomar, lo voy a anotar aquí para que no se me olvide, cuando hable en el último bloque, que es en relación con las expectativas, quiero volver sobre ese ejemplo que tú estás planteando. Simplemente ahora te podría decir que parte de lo que nos sucede a los seres humanos es que vivimos prisioneros del pasado en relación con las añoranzas o con la rumiación de las cosas que hicimos o que pasaron. Y prisioneros del futuro en relación con qué va a ocurrir, cómo vamos a hacer, cómo lo vamos a afrontar. Pero entre medias,
Lo que tenemos en el día a día es el presente y del presente muy poco nos hacemos dueños, porque estamos trabajando en el hoy para intentar tener en el mañana. Entonces, estudiamos hoy para podernos graduar, trabajamos hoy para podernos jubilar, y así sucesivamente. Vivimos una serie de cosas esperando la promesa de futuro, de futuro, de futuro, sin darnos cuenta que el futuro no es más que la acumulación de los pequeños actos presentes. Y creo que estas situaciones nos confrontan definitivamente con eso, que creo que es una riqueza y se las voy a mostrar en el tercer bloque. Entonces volvería a hablar contigo en ese momento. Hay algunas preguntas, perdóname Nicolás, que me están haciendo en relación con situaciones previas que algunas personas han vivido de la presencia de algunos síntomas o afectaciones emocionales o afectaciones mentales. Entonces hay preocupación en relación con ya habiendo superado, por ejemplo, algunos problemas o algunos síntomas de ansiedad, temen por cómo esta situación pueda reactivar de alguna manera la aparición de esos síntomas. No podemos saber si eso va a ocurrir o no. Lo que sí podemos saber es que es un factor de riesgo, claramente. Pero frente a eso, ¿qué cosas es, digamos, importante tener en cuenta? Uno, que normalmente cuando hemos afrontado una situación de ansiedad, un trastorno o un síntoma de ansiedad, cuando lo hemos afrontado, hemos desarrollado unas estrategias de afrontamiento. Y eso fue lo que nos permitió superarlo, ¿sí? Lo enfrentamos a través de estrategias de exposición, a través de medicamentos, por ejemplo. El asunto es que esos síntomas han estado controlados o han estado superados. Es decir, la evidencia indica que uno sí se puede recuperar de esos síntomas. Que los factores de riesgo existen y los pueden exacerbar es una realidad, pero tenemos recursos. Y esos recursos están dados, por ejemplo, por la disposición de materiales, de fuentes confiables, que ese es otro de nuestros enemigos, la información, digamos, desproporcionada y sin filtro. No, vamos a concentrarnos en información oficial y de buena fuente. Entonces, por ejemplo, el Colegio Colombiano de Psicólogos ha ido desarrollando una serie de materiales muy interesantes, de guías para el manejo de distintas situaciones que pueden ser consultados en línea y de manera gratuita. Desde la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología también hemos venido desarrollando una serie de materiales que ustedes pueden encontrar a través de nuestras redes sociales y directamente en la página de la asociación. Por ejemplo, voy a hacer una cuña, seguramente el viernes vamos a tener disponible un curso que dos personas de la Universidad de los Andes acabamos de montar para ASCOFAPSI en primeros auxilios psicológicos, un cursito online que va a estar al acceso de todas las personas que no tienen que ser psicólogos ni relacionados con la salud mental. Entonces, recurrir a fuentes confiables que nos ayuden a encontrar recursos para afrontar, digamos, la posibilidad de que estos síntomas puedan reaparecer. Adicionalmente, la mayoría de los terapeutas estamos habilitando canales de intervención en crisis o de consulta a través de las plataformas que están habilitadas para eso. Hay líneas de atención. El Colegio Colombiano de Psicólogos, por ejemplo, tiene un grupo de más de 2.400 psicólogos entrenándose para atender la contingencia. Pero aparte de eso, muchos psicólogos y psiquiatras estamos ofreciendo la atención online para poder apoyar de alguna manera a los usuarios que puedan requerir una atención que supere lo que sus estrategias de afrontamiento les pueden ayudar a enfrentar. Entonces, resumo, la situación puede activar la presencia de esas vulnerabilidades previas o de esa sintomatología previa. Sí puede suceder, pero lo que no se le puede olvidar a cada uno de nosotros es que ya ha afrontado esta situación y lo ha hecho con éxito. Por lo tanto, tenemos que hacer acopio de esas estrategias que hemos usado y de los recursos externos cuando nuestras estrategias, digamos, nos resulten insuficientes. Muchas gracias, Diana. Tenemos más preguntas. No sé si quieres que hagamos más preguntas sobre el bloque anterior o pasamos al siguiente. Voy a
pasar al siguiente y tú me ayudas por si de pronto las podemos ir agrupando para intentar responder al máximo número de personas que están participando y gracias por estar tan activos. Bueno, muchas gracias. Y te quería decir, si quieres, sobre el curso tan interesante que acabas de mencionar, podríamos enviar esa información en el correo que le enviamos a todos los asistentes el día de mañana. Total, vamos a mandar un correo donde está la grabación y vamos a mandar como links, enlaces a distintos recursos, entre ellos el curso que vamos a montar en Ascofamsi. Ahí lo van a tener. Bueno, Muy bien. muchas gracias. Puedes continuar. Gracias. El siguiente tema, el siguiente bloque, yo lo quería concentrar en el cambio en las rutinas. Así como cambiaron las relaciones, nuestras rutinas están cambiando. Nuestras rutinas para todos los efectos. Por ejemplo, antes probablemente hacíamos las mismas cosas que hacemos ahora, solo que las hacíamos en distintos lugares. Y bueno, y hay algunas que ahora definitivamente no podemos hacer. Pero entonces, los que hacemos ejercicio antes, por ejemplo, íbamos al gimnasio. Ahora no podemos ir al gimnasio, hemos tenido que traer el gimnasio para la casa. ¿Sí? Al entrenador personal, al video de YouTube, a las formas creativas que cada uno de nosotros ha encontrado para intentar hacer actividad física cuando eso formaba parte de su rutina. Antes teníamos una sucesión de reuniones, por ejemplo, de trabajo, que nos implicaban desplazarnos. Terminábamos una reunión y salíamos corriendo para alcanzar a llegar al otro edificio, a la otra sala donde teníamos las reuniones. Ahora la rutina implica que nos cambiamos de sala virtual. Entonces hay que cerrar esta ventanita de Zoom para abrir esta ventanita de Webex o para abrir esta ventanita de Teams. Y esa rutina pues, ha modificado asuntos como la actividad física. Y por eso una de las recomendaciones importantes que se nos hace es las pausas activas. Y las pausas activas que implican que nos paremos, que hagamos ejercicio, que hagamos estiramiento, que hagamos una pausa para ir a asomarnos por la ventana y tomar un café. Aun cuando esto esté ocurriendo en un espacio que es limitado y que es restringido. Han cambiado nuestras rutinas en términos, por ejemplo, de la alimentación. Muchos de nosotros, buena parte de la alimentación la hacemos por fuera de casa porque nuestros lugares de trabajo en muchos casos no están cerca de casa. Entonces, pues aprovechábamos ese escenario para almorzar, por lo menos. Esa rutina ha cambiado y ahora hemos tenido que hacer cosas como cocinar en casa o pedir domicilios, ¿sí? Muchos más de los que habitualmente llevamos a cabo. Han cambiado nuestras rutinas en términos del sueño. Hay personas que tienen afectado el sueño. Y está afectado el sueño porque, por ejemplo, están muy ansiosas, están preocupadas, se acuestan y empiezan a leer los chats que no alcanzaron a leer en el día o a ver los últimos reportes de las noticias nacionales o del mundo acerca de las novedades. Pues evidentemente, si uno se acuesta con esa información encima, literalmente es muy difícil el descanso. No tenemos muchas posibilidades de descansar si esto ocurre, si este agobio de información ocurre justamente antes de irnos a dormir. Ha cambiado esa rutina. Ha cambiado la rutina de nuestro encuentro familiar para los que viven en familia con su pareja. Había ahorita una pregunta sobre la pareja que quiero aprovechar y responder aquí. Entonces, tenemos muchas más posibilidades de encuentro con las personas que viven en casa con nosotros y que antes pues las veíamos a la mañana y en la noche y por los fines de semana, pero en el día cada quien estaba en sus actividades. Hoy estamos compartiendo el espacio 24/7. A veces espacios que son más propicios y a veces espacios que son menos propicios. Y claramente, pues ese cambio en la rutina nos ha llevado a ajustarnos a cosas como tenemos que interrumpir porque hay que ayudarle al niño a hacer la tarea. Tenemos que interrumpir porque no tenemos tantos computadores y mi pareja se tiene que conectar para hacer una reunión. Cambio en las rutinas porque nos tenemos que organizar para las labores de la casa, para la limpieza, para el arreglo de la ropa, para cocinar. Pues la vida que teníamos estructurada de una manera tan distinta ha cambiado.
como consecuencia de este proceso de cuarentena. Que haya cambiado no significa que sea para empeorar. Obviamente, en cualquier cambio de hábito y en cualquier cambio de rutina, pues hay un periodo de ajuste que aumenta posibilidades de fricción. Una de las preguntas que me estaban haciendo en el chat tenía que ver con eso, en relación con la frecuencia de las discusiones. La persona que hacía la pregunta señalaba pues que su pareja está en otro lugar, pero entonces estos encuentros virtuales han incrementado los riesgos o las discusiones que están teniendo de alguna manera. Pues obviamente si las rutinas cambian, tiene que cambiar también nuestra forma de relación y de conversación y de comunicación, hacia comunicaciones que sean más efectivas y que sean más asertivas. Y sobre todo que sean más empáticas. ¿Cómo una conversación empática? Pues una conversación donde yo soy capaz de entender que esa otra persona que vive conmigo o que está en otro lugar, pues tiene derecho a veces estar más angustiado o a veces a estar más afectado o a veces estar más optimista, y no siempre vamos a coincidir en esos momentos. El poder ser más empático frente, por ejemplo, a las demandas o a las necesidades del otro, también a la frustración. ¿Cuál frustración? A la imposibilidad de encontrarnos o de vernos, de poder tener tiempo para compartir juntos. A la frustración, no sé, estoy pensando en los niños, la frustración que siente el niño porque, como me decía alguien esta semana, en las clases virtuales se está sintiendo ignorado porque levanta la mano en la plataforma, pero hay tantas manos levantadas que a veces el profesor no le da la palabra como se la daría si estuviera en el salón de clase. Entonces hay frustraciones que tenemos que acompañar de manera empática porque se vuelven de alguna forma pues una posible fuente de fricción. Y entonces ahí hay una recomendación chiquitita, pero muy útil que les quiero hacer. Y es dentro de las condiciones que el espacio donde estamos nos permita, es importante garantizar que podamos tener espacios compartidos, espacios para hacer cosas juntos que no necesariamente impliquen que estemos hablando, pero que podemos compartir, por ejemplo, ver una película juntos. Espacios compartidos como charlar, como sentarnos y pararnos a hacer el almuerzo juntos, en fin. Pero muy importante, espacios individuales. Cada uno de nosotros necesita y reclama ese pequeño espacio. Y a veces tenemos un cuarto para nosotros, pero hay un montón de personas que están conviviendo en espacios mucho más pequeños donde no tienen tanta privacidad. Entonces, ¿cómo hacemos cierta suerte de time out, tiempo fuera? Necesito estar a solas un ratito porque tengo que pensar, porque quiero meditar, porque quiero orar, porque quiero llorar, ¿sí? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con cómo también en este cambio de rutinas se hace necesario que nosotros fortalezcamos nuestras experiencias espirituales. Y hay una pregunta en relación con eso. Las experiencias espirituales pueden o no ser religiosas. La religión es una de las formas de experiencia espiritual, pero no es la única. Hay otras muchas. Por ejemplo, para mencionarles una, la meditación, la posibilidad de estar en silencio y a solas y hacer como nuestro propio escaneo corporal y mental y emocional. Tener una vida espiritual enriquecida, y espiritual tiene que ver con la relación nuestra, digamos, nuestra conexión con el universo. Y ese universo puede estar mediado por digamos, distintas formas, como les digo, desde la visión de un Dios, pero también desde la visión de la estética, desde la visión de unión con el universo, con la naturaleza. Cada uno encuentra unas formas especiales de explorar su espiritualidad que yo creo que son importantes y que, digamos, estos tiempos nos están confrontando de alguna manera con ese tema de manera importante. Así como esas rutinas han cambiado, también se hace necesario que entonces nosotros organicemos unas rutinas. Y cuando hablamos de organizar unas rutinas, me refiero a cosas como, es importante tener los espacios de comer, de dormir, de ocio, de descanso,
de actividad física, porque corremos el riesgo, los que estamos haciendo trabajo desde casa, de excedernos en el tiempo de trabajo. Justamente como no vamos a irnos para la calle, entonces nos podemos exceder porque creemos que este es el tiempo en el que vamos a desatrasar todos los informes, vamos a hacer todo lo que no habíamos hecho del trabajo, creemos que lo vamos a hacer ahora y corremos el riesgo de excedernos. Los que de pronto no están haciendo trabajo desde casa, entonces corren el riesgo de, no sé, arreglar y limpiar en la casa todo lo que no se ha arreglado en los últimos años. Entonces desarman todos los armarios, esculcan todos los papeles, están inventando cosas para hacer, pero digamos, monótonas y permanentes. Nuestra mente y nuestro cuerpo necesita cambio de actividad. Hay que estructurar rutinas para cada una de esas actividades. Y eso es importante, tanto si uno está solo como si uno está en familia. Si está en familia, porque hay que lograr algunos acuerdos de convivencia que permitan que podamos armonizar pues como las distintas tareas que hay que hacer. Pero los que estamos solos necesitamos organizar esas rutinas porque si no fácilmente nos olvidamos que ya es la hora de pararnos a lavarnos las manos. Se nos olvida de que ya es la hora de pararnos a preparar el almuerzo. Entonces, hay que establecer una agenda. La recomendación es haga una agenda y al final del día revise cómo le fue en el cumplimiento de tareas. Si usted mantiene un día estructurado, disminuye la sensación de tedio y de angustia. Pero de la misma manera, si usted organiza una agenda que es realista, también va a sentir que su autoeficacia aumenta. Si usted pone un montón de tareas y de actividades en su día que exceden el tiempo real que tiene, al final del día usted se va a sentir muy frustrado o va a sentir, por ejemplo, que procrastinó y aplazó todo el día y no hizo lo importante. Entonces, armar una agenda organizada y estructurada, pero coherente y realista, lo va a ayudar a sentirse más autoeficaz. La autoeficacia disminuye el malestar derivado de la incertidumbre. Entonces, las rutinas son importantes. Las rutinas no tienen que ser monótonas. Las rutinas son estructuración del día. Tanto para una necesidad, tanto para las personas que tenemos exceso de actividad y de compromisos en esta situación, como para aquellas personas que tienen disminuida su actividad por este tiempo, que necesitan hacer otras cosas. ¿Qué otras cosas? Yo creo que este es un buen momento para emprender cosas que siempre hemos querido hacer y no hemos podido hacer. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevamos intentando aprender algo? Y nunca tenemos tiempo porque nos consume el día a día. Bien, cultive un hobby. Es eso que usted ha querido hacer. Usted ha querido hacerse este curso y nunca tiene tiempo. Pues esta es la oportunidad para que lo haga. Póngalo en su agenda. Usted ha querido siempre aprender a cocinar porque es un fracaso. Pues una oportunidad de oro como esta para aprender a cocinar. Y hay recetas cortitas que tienen un video ilustrativo que le van a ayudar a que usted también aproveche este tiempo de una manera distinta. Hay una persona que me pregunta cómo combate la falta de motivación. Entonces, la receta es, la motivación no es una condición para hacer las cosas. Hay que hacer las cosas para tener motivación. Y la motivación generalmente se da como resultado de la percepción de eficacia. Entonces, si yo pongo dentro de mi agenda tareas que me resultan costosas, que es algo que me resulta difícil, pero lo hago ver realista, es decir, digo, no, es la época de organizar el armario. Voy a sacar toda esa ropa que nunca uso, esos zapatos que no uso y le voy a dar una super limpieza a ese armario. Eso es una actividad muy interesante, pero seguro usted no lo va a poder hacer en un solo día. Entonces, póngase una meta realista. Póngase una meta realista que le permita hacer esta parte hoy, desagregar las tareas difíciles en pequeñas tareas, le va a ayudar a usted a tener la sensación de que esa gran tarea no es más que la suma de pequeñas tareitas. Yo siempre uso la analogía de Alcohólicos Anónimos.
Alcohólicos Anónimos, las personas que están en el programa Alcohólicos Anónimos nunca dicen, no voy a volver nunca más, no voy a volver a beber nunca más en la vida. La máxima es, solo por hoy permaneceré sobrio. Lo que pasa es que hoy, más mañana, más pasado mañana, más el otro día, más la siguiente semana, constituye una vida. Y esa es una buena estrategia, desagregar las tareas en tareas pequeñas que usted va chuleando, que van aumentando su sensación de autoeficacia y le van dando la sensación de estar motivado para emprender otras acciones y otras dinámicas. Si la situación que se viene, y me voy a ir metiendo en el tema de expectativas, ya voy a parar, pero para dejarlos ahí conectados, si lo que se viene es nos tenemos que reinventar, ¿qué mejor momento que este para empezar a pensar qué queremos hacer? Esta semana, y se los cuento como anécdota y le doy paso a las preguntas, esta semana una amiga me decía que viendo algunas de las conferencias y de los videos que hemos estado haciendo de apoyo para esta situación, me decía que nunca me había visto tan activa en este tipo de cosas y yo le decía, es que estoy descubriendo que si acaso me quedo sin trabajo, me voy a volver youtuber. Entonces, bueno, hay talentos que a lo mejor uno tiene que empezar a explorar, bueno, trabajar, me faltará mucho para llegar a eso, pero lo que les quiero decir simplemente es que esta es una oportunidad para reinventarnos y para darnos cuenta que muchas de las imposibilidades que nos ponemos a nosotros mismos son imposibilidades de nuestra mente, no son imposibilidades desde lo real. Entonces, que sea una oportunidad para vencernos en esas imposibilidades que nos ponemos a veces. Tenemos preguntas en este bloque. Sí, la verdad, tenemos muchas preguntas. Estamos un poco preocupados. No sabemos si vamos a, pues seguramente no vamos a poder responderlas todas. Estamos tratando de pensar por qué medio podríamos ayudar a resolverlas. Pero por el momento he resumido algunas que se repiten, como esta que hace Rosy Pineda y que es similar a otras que hemos recibido. Dice, ¿cómo abordar psicológicamente a una familia que tiene problemas habitualmente, pero que en aislamiento los obliga a convivir todo el día y están que no se aguantan? Esa es una excelente pregunta, porque así como hablábamos de las situaciones emocionales hace un rato para responder a la pregunta de la persona que tenía temor de que se reactivaran síntomas, lo que también hemos venido estudiando es que estas situaciones pueden aumentar los riesgos de violencia intrafamiliar y de intolerancia al interior de la familia como consecuencia de la sobreexposición que estamos haciendo a la convivencia. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Hay varias cosas, desde la ayuda, digamos, inexperta digamos, de buena voluntad que podemos ofrecer y que puede ser muy útil y que, por ejemplo, va desde darles pautas o indicaciones como hacer acuerdos. Buena parte de las disputas y de las discusiones que se dan al interior de una familia en estas épocas tienen que ver con la sensación, por ejemplo, de sobrecarga, de que hay uno de los miembros de la familia que siente que todas las responsabilidades le caen a él o a ella, que a él le toca cocinar o que a ella le toca limpiar o que como es la mamá le toca hacerse cargo de los niños, que como el señor hace teletrabajo, entonces él se responsabiliza de las cosas de la casa. Entonces, esa sensación de sobrecarga o de injusticia en la distribución, por ejemplo, de las labores del hogar es una fuente importante de fricción. ¿Qué es útil hacer ahí? Unos acuerdos. Sentarse y hacer una planeación del día, que incluso se puede hacer desde la noche anterior. Bueno, ¿qué tenemos mañana? Por ejemplo, para poder identificar cuando todos van a tener que estar en clases, en reuniones, en cosas, ¿cómo nos podemos distribuir las responsabilidades o las tareas? ¿Qué es necesario hacer mañana? ¿Qué podemos adelantar hoy? Porque mañana vamos a tener un día muy pesado. ¿Podemos adelantar algo del almuerzo de mañana? ¿Vamos a tomar la opción de pedir un domicilio si pudiéramos permitírnoslo? Hacer acuerdos. Esa es una manera en la que le podemos ayudar a esa familia que está que no se aguanta a mejorar y a negociar la convivencia, a hacer acuerdos. Hay una cosa que cuando vivimos en familia y mucho más en pareja, damos por hecho.
¿qué ocurre? Y es, digamos, un mito de las relaciones de pareja. Y es que como llevamos tanto tiempo viviendo con esa persona me lee o debería leerme. Y entonces jugamos al principio de la adivinación de la muerte, de la mente, perdón, de la muerte no, de la mente. No, yo creo que tenemos que ser explícitos y hay que ser explícitos en nuestras necesidades y hay que ser explícitos en nuestros deseos y hay que ser explícitos en nuestros malestares. Todo eso es susceptible de decirse. Lo que pasa es que hay que ser oportuno también para decirlo. Mi abuelito nos decía cuando éramos niños que uno en la vida puede decir casi cualquier cosa, pero no la puede decir de cualquier manera. Entonces yo creo que ese es también el entrenamiento, es si yo soy capaz de ponerme en el lugar de la otra persona desde esa perspectiva empática que les mencioné hace un ratito, para entender, ella también está agobiada, ella también tiene temor, eh, ella también se asusta, él también tiene miedo, ¿sí? Si yo soy capaz de conectarme con esa experiencia emocional que la otra persona está sintiendo, eso me permite decir, tal vez este no es el momento. Y a pesar de que esto es importante para mí, creo que en este momento, para él o para ella, es más importante esto otro. Y esperar para poder hacer explícita mi solicitud, para poder decir, me he sentido sola en estas tareas, me he sentido muy sobrecargada, quisiera más ayuda. Pues si logramos negociaciones, si hacemos explícitos y claros nuestros deseos y nuestras necesidades, vamos a mejorar las estrategias comunicacionales y eso va a disminuir las posibilidades de fricción en una familia. Lo mismo que la preservación de esos espacios de las que les hablaba hace un ratico, como mi tiempo fuera, o sea, necesito este ratico para no pensar y no hacer nada y me voy a meter al baño, que es la única posibilidad que tengo, o al cuarto, o me voy a salir al balcón, o no sé, las posibilidades que cada uno tenga. Porque sí sabemos que esas posibilidades de fricción se aumentan. Ahora, eso es desde la ayuda que podemos dar los familiares o los amigos o los vecinos, pero hay ayudas en línea. Están funcionando en el país, digamos, en cada ciudad hay distintas líneas. Aquí tenemos, por ejemplo, en la de prevención de la violencia intrafamiliar está la línea púrpura, por ejemplo. Entonces, poder hacer uso de esas herramientas y de esas líneas de atención y de ayuda es otra posibilidad cuando ya estos mecanismos que nosotros como grupo de apoyo más cercano podemos ofrecer no funcionan. Esa sería una posibilidad. Muchas gracias, Diana. Pues, ¿te parece si te hago otra pregunta antes de continuar con el otro bloque? Sí, porque se nos va a quedar el otro bloque que es muy importante y chiquitito. Hazme una pregunta y yo termino y cerramos. Ok, bueno, esta también se repite de diferentes maneras. Es de Lisette Peñuela. Pregunta, ¿cómo apoyar a las personas con ansiedad o depresión durante este aislamiento cuando convivimos con ellos? Genial. Para Lisette, hay a través del Colegio Colombiano de Psicólogos, les decía, una serie de guías de manejo y hay una guía de manejo que hicieron una psicóloga y un psiquiatra para el apoyo a familias y a personas que tienen diagnósticos o síntomas de problemas mentales o que ya tienen trastornos mentales establecidos. Una guía que da algunas indicaciones específicas sobre cómo ayudar, por ejemplo, a algo que también recoge varias de las preguntas que yo estoy viendo aquí, que se llama regulación emocional. Las reacciones que tenemos son normales ante los hechos anormales y podemos tener esas reacciones, pero el problema no es tener esas reacciones, el problema es cómo modulamos esas emociones. Yo tengo derecho a estar triste, a llorar, a tener miedo, a estar enfadado, a querer salir corriendo. Ese es un derecho legítimo que tengo y esa emoción cumple una función adaptativa. Pero lo que dura esa emoción depende en gran medida de qué tanto yo la alimento con la mente. Entonces, parte de la estrategia de regulación emocional implica hacer una pausa, ¿sí? Una pausa, por ejemplo, hay una estrategia que a mí me gusta mucho y se las enseño a los pacientes que se llama ponerle una cita a la preocupación.
Poner una cita a la preocupación es cuando empiezan a llegar esos pensamientos intrusivos, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Me voy a quedar sin trabajo, ¿cuándo vamos a volver a salir? Tener que ir a mercar, los niños aquí, como no vuelvan al colegio. Vienen todos esos pensamientos de angustia. Cuando todos esos pensamientos llegan, usted se incapacita para seguir haciendo lo que está haciendo. Tiene que responder, tiene que mandar este informe o tiene que hacer esta reunión. Y eso es importante que lo pueda hacer. Entonces la recomendación es pare, stop. Yo voy a citar esta preocupación para las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde me voy a sentar y me voy a preocupar por todas estas cosas. Pero en este rato voy a resolver esto que tengo que resolver y a las 6 me siento y me preocupo. Hay una regla con ese ejercicio y es que no puedes citar a la preocupación a la hora de la acostada, porque entonces no te duermes. La puedes citar a cualquier hora del día. Y siéntate o literalmente dice, bueno, esta es la hora de la preocupación. Entonces me voy a preocupar por bla, 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 bla. Hace la lista. Lo que le va a pasar probablemente es que cuando usted cita la preocupación, los pensamientos preocupantes no le llegan. Entonces se habrá dado cuenta que preocuparse suele ser una estrategia muy inútil, que no lo hace a usted más proactivo, ni le ayuda a resolver la situación. Mientras estamos aquí conectados y conversando, ¿qué sentido tendría estar pensando qué va a pasar ya? Van a empezar las noticias y van a decir cuántos casos más hay. ¿Para qué le sirve esa información? Tenemos que aprender a identificar la información útil de la información inútil. Y cierro entonces hablando del cambio en las expectativas. Mire, tenemos que aceptar que las cosas no van a salir necesariamente como esperamos. Y a pesar de que eso es así ordinariamente, esta situación nos ha confrontado mucho más con eso. Nos ha confrontado con que hacemos planes y ahora resulta que los planes puede que se hayan cambiado, clarísimo. Yo debería irme este fin de semana a pasar la Semana Santa a mi casa, a Medellín. Pues obvio no, cambia completamente la expectativa. Cambiar la expectativa en relación con mi reunión o mi clase no se va a dar de la misma manera que si estuviéramos de forma presencial. Poder permitirnos que haya errores y que haya cosas que no salgan bien. Eso forma parte de un concepto en el que tenemos que trabajar si queremos salir airosos de esta situación y es volvernos más flexibles. Más flexibles significa entender que esto que yo había planteado, que se iba a dar de esta manera, pues de pronto no se dio de esa forma y sin embargo no significa que esté mal. Las personas flexibles son personas con más capacidad de adaptación y con mejores estrategias de afrontamiento. Si nosotros somos capaces de identificar que más que control, lo que tenemos es sensación de control y que tendríamos que cuidar más el hecho de generar acciones autoeficaces sobre lo que sí depende de nosotros, vamos a disminuir la angustia y la preocupación. Si nosotros cambiamos la expectativa en relación con cómo creemos que debería ser y empezamos a aceptar y a vivir lo que está ocurriendo como una oportunidad y sacamos beneficio de eso, ¿beneficio para qué? Mire, yo me senté aquí, tengo la ventana mirando al occidente y hubo atardecer, y hubo un atardecer al que pude echarle un vistazo. Normalmente eso no lo puedo hacer porque normalmente no estoy en mi casa a la hora que puedo ver atardecer. Eso es un regalo. Pero si nos pasamos el día pensando en todo lo que no tenemos, en la imposibilidad de salir, en la imposibilidad de viajar, en el tiempo que no estamos haciendo las cosas cotidianas, pues evidentemente nos vamos a perder de lo que sí tenemos. Aprovechar estos espacios de casa. Cuánto nos hemos esforzado, muchos de los que están ahí y yo misma, por construir este lugar, por poner los detalles que nos gustan. ¿Cuánto aprovechamos esos lugares habitualmente? Yo creo que es una oportunidad para concentrarnos en lo esencial, en la belleza que hay en las cosas cotidianas. Y ahí les dije al principio que les iba a regalar un texto que se los voy a compartir mañana también. Es uno de los regalos que me hizo a mí el psicoanálisis. Yo no soy psicoanalista, trabajo desde otro modelo terapéutico, pero el psicoanálisis me hizo muchos regalos y me regaló un texto precioso de Sigmund Freud que se llama Lo perecedero. Y en lo perecedero, la esencia, la idea, una idea fundamental que hay allí
es que quizás lo que hace a las cosas bellas, especialmente bellas, es que son pasajeras. Y es pasajera esta crisis, y es pasajera esta preocupación, y es pasajero este miedo. Si somos capaces de verlo así, y si somos capaces de apreciar en medio de la incertidumbre y de la angustia todas las cosas bellas que tenemos alrededor, las oportunidades que tenemos en este momento, vamos a salir fortalecidos como humanidad. Y creo que eso va a cambiar claramente nuestra relación con el medio ambiente y nuestra relación con el mundo y nuestra relación con el presente y con el futuro. Eso es. Gracias. Gracias a todos por su atención y su permanencia. Y pues nada, esperamos tener otras oportunidades para encontrarnos y seguir compartiendo. Les reitero que mañana les vamos a compartir un correo con el video para las personas que no lo pudieron ver u oír, y vamos a compartir una serie de recursos. Les voy a regalar el texto de lo perecedero, que es un texto bellísimo, y el enlace a primeros auxilios y bueno, algunas cositas más que se nos ocurren. Bueno, muchísimas gracias, Diana. Vamos a intentar recoger estas preguntas y haremos el mayor esfuerzo posible. Tenemos los datos de contacto de todos los participantes. Vamos a hacer un esfuerzo por tratar de darles respuesta. Por favor, estén muy pendientes de su correo. Diana, además de la gran cantidad de preguntas, muchísimos agradecimientos en el chat. Una excelente charla y esperamos volver a tener espacios como este tan útiles. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Recordamos a todos los asistentes que además del material del que habló Diana, vamos a compartir esta grabación, el enlace a esta grabación para que la envíen a todos sus conocidos. Muchísimas gracias y buenas noches.